Amigas, amigos, qué gusto me da saludarlos nuevamente. Un servidor les da la cordial bienvenida a un programa más de nuestra serie Conociendo Huatusco. Pero en esta ocasión quiero decirle que es un programa especial porque estamos grabando fuera de lo que es la estación Huatusco TV, que es la impulsora de este programa. Efectivamente, como lo estoy diciendo, sí, como yo lo estoy comentando, estamos en un programa especial fuera de las instalaciones de nuestro medio de comunicación. ¿A qué se debe? Se debe a que, pues, hay una exposición, un servidor fue invitado a la exposición de las tantas que ha tenido el pintor Alberto Sedas Sedas, mejor conocido como Memoche. Pues esta exposición tiene un matiz muy especial y ya lo vamos a platicar con nuestra invitada que me acompaña aquí, como dijera el doctor Iku, a mi mano derecha. Y en ese sentido, yo les quiero agregar en mi comentario que nos encontramos, porque se preguntará el auditorio, dónde nos encontramos, porque seguramente están extrañando las instalaciones de nuestro medio de comunicación. Nos encontramos en la Casa de Cultura de Huatusco. El nombre completo es Casa de Cultura AC, Asociación Civil. Este lugar se encuentra ubicado en los bajos del Palacio Municipal. Aquí enfrente estamos recreando la pupila con el Parque Ignacio Zaragoza. Más allá está la parroquia de San Antonio de Padua. En fin, es un lugar nodal, es el centro de nuestra ciudad de Huatusco, Veracruz. Y es por ello que entonces este programa también les voy haciendo la aclaración, va a salir diferido para que el auditorio pueda hacer con toda calma, con toda tranquilidad, pueda hacer su análisis, vaya disfrutando este programa y los comentarios que quiera realizar, pues ahí quedarán abiertos aprovechando toda esta oportunidad que brinda la tecnología moderna, harán sus comentarios y sus preguntas, ¿por qué no? Y le vamos a estar atentos a esas preguntas para que vayamos haciendo la respuesta pues obligada a los comentarios o a las preguntas que se hagan. Estamos grabando en el día y aquí yo ya no puedo decir como es costumbre en este programa. Les recuerdo que este programa es cada viernes al filo de las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche, pero por ser un programa especial estamos grabando en el día. Pueden a lo mejor escuchar por ahí el trinar de las aves y la coloración, el matiz propio que tiene el día cuando se graba, ¿no? Cuando se graba un programa, cuando se está específicamente haciendo un programa diferido o que se va a retransmitir. Con un enorme gusto de estar aquí en Casa de Cultura, el agradecimiento, antes que todo, de parte del medio de comunicación al que pertenezco y de un servidor en concreto y de también obviamente de nuestro director general Roberto López Sánchez, que está apoyándonos en los controles técnicos y acompañado por otro gran amigo que participa en el medio de comunicación como lo es Pepe Tontle. Muchísimas gracias por el apoyo y agradecemos a la directiva de esta Casa de Cultura, a la señora Esther Garfias Fuentes, a la doctora Toriz, Edith Toriz Acosta, que son las representativas de esta Casa de Cultura, pues todas las facilidades que nos están brindando para poder realizar el programa. Lo mismo al amigo Boni, que también forma parte del personal de Casa de Cultura. Muchísimas gracias por su disposición para esta realización. A mi lado nos encontramos, quiero hacer este comentario, nos encontramos en lo que es la sala central de Casa de Cultura. Y en esta sala central donde vienen con frecuencia realizándose los eventos de esta institución,
sirve también de marco para las exposiciones, como es el caso de esta exposición de Alberto Sedas, y pues estamos rodeados de la obra pictórica de Alberto Sedas. Yo decía que es un matiz muy especial. Ahorita van a ver en las preguntas que le voy a hacer a nuestra invitada, a Claudia. Claudia Sedas es su hija. Y el público también va a recordar que ya ha estado conmigo Claudia en otro programa que hicimos. En aquella ocasión sí lo hicimos allá en las instalaciones de Huatusco TV. Antes de que se me olvide, hago un paréntesis también, los comentarios que nos puedan hacer es en Huatusco TV, tecleando, haciendo clic en Huatusco TV o en TRC Multimedios y obviamente en la radio móvil de Huatusco, porque va a ser este programa transmitido, se va a proyectar tanto en la radio como en la televisión. Entonces, con esa aclaración vamos a ir entrando en una conversación rica, muy agradable por la mañana, con Claudia Sedas, a la que le doy la bienvenida una vez más. Claudia, gracias por haber aceptado la invitación de un servidor. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por invitarme y por Bien. estar aquí mostrando la obra de mi padre Alberto Sedas. En esta ocasión, la exposición rinde un honor y tributo a Huatusco, que fue su gran amor. Por eso se llama Huatusco de mis amores. Ese es el título que lleva, ¿verdad? Ajá. Porque Huatusco fue su primer amor, porque aquí nació en 1932, Sí. cuando Huatusco era un punto inmerso en un gran bosque de niebla y sus Sí. aguas eran cristalinas, y realmente estamos mostrando ese Huatusco pues lleno de verdor, de flores. Mira, por ejemplo, tenemos este cuadro, a ver si el público lo puede captar. Estamos en la parte central de la sala de exposiciones. Este cuadro que en lo particular me gusta muchísimo y también a nuestro director le gustó este cuadro para decidir el poder llevar a cabo la conversación. Este cuadro, si nos pudieras dar una pequeña explicación, bueno, ya estamos viendo, voy a voltearme tantito, es una panorámica, por eso tiene la belleza este cuadro de contemplar una panorámica de la ciudad de Huatusco, con el cerro de Acatepec de fondo, la Y torre de Santa el Cecilia, el pico de Citlaltépetl, Orizaba. sí. Y Háblanos de lo este cuadro. pequeño que era Huatusco. Ujú, Este exactamente. cuadro, subió mi papá a la torre de la iglesia para hacer los bosquejos, y pues el formato me gusta, es un formato grande. Y aquí vemos lo que era Huatusco. Realmente esto era el centro, Sí. allá es la reserva ahora, pero todo era verde. Tú te has de acordar, Y nada más pues, se circunscribía lo que es la avenida 1, la 2, avenida 2 y 3, parte de, 5, de las sí. laterales de la avenida 3, de la avenida 4, lo que es, insisto, lo que es prácticamente el centro de la ciudad. Ahora, derivado de esto, aquí viene esa pregunta que te iba a hacer, que bueno que lo estás ya citando. Yo te había comentado en otras ocasiones de que ahí como que venía haciendo falta este contenido. Recuerdo muy bien que cuando se montó una exposición de tu padre en la Casa Museo Guillermo Landa, ahí ya nos habían dado, tú nos habías dado un adelanto de lo que podríamos conocer los huatusqueños sobre Huatusco, sobre lo que había pintado y recreado Alberto en lo referente a Huatusco. Y yo te venía diciendo, bueno, ¿y Huatusco cuándo? ¿Y Huatusco cuándo? Y pues por fin se dio cumplimiento Sí. a esto con esta exposición. Eh, ¿Cómo podemos definir y decirle a nuestro público la inquietud de tu padre para considerar en toda esta colección de cuadros hechas por su pincel el hecho de que él
no olvidara y tuviera en su mente a Huatusco, que en lo personal me agrada muchísimo y te agradezco que me hayas invitado a esa inauguración. En lo mismo, si también quiero comentar que se lo he dicho a los hijos de Ernesto García Cabral, del Chango García Cabral, porque sé que en la obra de Cabral hay una sección que no ha sido explotada sobre los personajes, los lugares de Huatusco. Y qué bueno que en el caso de Alberto, ahora ya con tu dirección, con tu conducción, esto está sucediendo. ¿Qué te motivó a hacerlo? Bueno, primero fue la invitación de Esther y de la doctora Toriz Sí, a invitarnos a participar, porque junio es el mes de las fiestas patronales y de Huatusco. sí. Y pues le dije, habiendo más espacio que en Casa Landa, que era más pequeño el espacio, le dije, pues yo creo que sí podemos exponer solo Huatusco para que sea el tema. Y así que me di a la tarea De de buscar. buscar y de armar la exposición. Me gustó el texto de Vicente Chárraga, que es un amigo de mi padre que vino a Huatusco en varias ocasiones. ¿Él a qué se dedicaba? Platícanos. Eh, ¿Cómo se dio esa invitación de tu papá para ah, esos textos? bueno, él era su amigo porque mi padre, acuérdate que el Chango García Cabral se lo llevó a vivir a México Ajá. y allá vivió mucho tiempo e hizo muchos amigos. Y Vicente Chárraga era un amigo y, y venía a Huatusco y me gustó mucho su texto de introducción porque pone mucha atención a todos los detalles de los alrededores. Alguien que vive en la Ciudad de México y llega a estos lugares, la verdad le sorprende. Y soy testigo ahora que llegan los turistas que quedan gratamente sorprendidos. Uno, de la calidez de su gente, que es como nata, del paisaje verde, que quisieran llegar a conocer los senderos, los cafetales y todo eso. Y el clima también es un lujo que tenemos Existe aquí. un libro, me asalta a la mente ahorita la inquietud y la pregunta que se deriva de ello. ¿Existe algún libro de este amigo de tu padre en donde, porque a mí me parece muy importante que en cada cuadro están estos textos atribuidos a él? ¿Existe algún libro o de aquí se desprendería el proyecto de hacerlo para que llegado ese momento se pusiera a la venta, se diera a conocer sobre la obra de tu papá? Eso Ah, me surge ahorita en la mente. claro. Bueno, lo que sigue después de esta exposición es abonar nuestra página en Instagram Eso. de Alberto Diagonal Sedas y vamos a dar la exposición así tal cual para que la gente lo pueda ver y que además de esta, pues vamos también a agregar la que hicimos en Casa Guillermo Landa hace 2 años y yo creo que de ahí nos vamos a seguir para que la gente conozca no solo esta obra, sino toda su obra. Hay un tema muy interesante que son las iglesias. En el país pintó muchísimas iglesias. Ah, que ese falta, ¿verdad? Sí, esa es una obra, yo creo que es más extensa que esta. Y curiosamente, en lo personal me atrae mucho por lo que hemos platicado de que pues todos sabemos la formación ideológica de Alberto y sin embargo el tema religioso está presente, ¿no? Sí, pero es que él desde pequeño, pues él era monaguillo. O sea, él tuvo una formación religiosa eh, fuerte, como era y sigue siendo de todos los niños, y de hecho quería ser sacerdote, él cuenta. Ah, mira, eso no me lo habías platicado. Sí, 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 por eso tantas iglesias, o sea, su formación temprana fueron las iglesias. Ya cuando él se va a estudiar a la Esmeralda, que el Chango García Cabral lo inscribe y le da como, llegó a su casa unos días y luego pues, ¿Qué representa el Chango García Cabral para Alberto Cedas? pues es su futuro, Eso. es su colocarlo en un medio que le diera la posibilidad de desarrollarse. No quedarse en Huatusco, ¿no? Porque Huatusco no ofrecía en aquel entonces, pues, ni preparatoria, era difícil. Y doña Sofía Sedas, que esa es una historia muy bonita y digo, hay que contarla porque gracias a doña Sofía Sedas, mi padre vivió, era un niño que estaba destinado
pues realmente hasta morir pequeño, como lo hacían muchos niños de aquel entonces que morían porque por cuestiones tan básicas como el manejo del agua que no era limpia o Y el no había los alimento. avances de la ciencia médica. Exactamente, y entonces partimos de que Sofía Cedas, al quedar viuda, bueno, más bien en lecho de muerte, el esposo, pues no sé si le confiesa o ya Sofía sabía, o finalmente Sofía se iba a enterar y mejor Guillermo le dijo que tenía un hijo con Luz María Castro, vecina de Huatusco, una muchacha que tenía 2 hijos previos y llega mi papá. Y cuando muere Sofía Cedas, que era prima hermana de Guillermo, que esa es otra historia, Sí. y ellos se casaron y no tuvieron hijos, pues decidió como transformar esa pena, pesar y tristeza, yo digo, en un motivo de vida y alegría, y decidió ir por mi padre a casa de Luz María, lo pidió en adopción, y es una hoja de adopción en un libro como en 80 años. Nadie adoptó, más que Sofía Cedas adoptó a mi padre, legalmente para que no hubiera mayor ¿Sofía posterior Cedas lío. tuvo hijos? No. No, Ya. ellos no tuvieron hijos. Pero se quedó con el hijo de mi padre, con el hijo de su marido, Ya. que además en las cartas se notaba que había amor. Eso. Y qué bonito que tal vez ella siempre quiso tener un hijo y no pudo. Oye, pero ya te fijaste que Ajá. nos estás hablando de cartas y entonces ahí se abre otra vertiente que llegado ese momento habría que irlo considerando de todo un género epistolar Sí, conservado. claro, y ahí nos damos cuenta de ese amor. Quiero decirte que un día había una cajita. Cuando llegamos a vivir a esta casa, Ajá. no se tocaba nada porque eran cosas de Sofía y de Guillermo. Ah, mira. Entonces nuestros papás decían, ahí no se toca nada. Vine a tocar las cosas, ay, a mis 40 años. Tuvieron que pasar. Sí, porque no, era algo intocable. El chinero, así como lo dejó Sofía Cedas, así estaba y así estuvo por años. Pero bueno, ya a los 40 había que Claro. abrir con mucho cuidado los roperos, que todos tenían una historia increíble. Ropa, cartas, libros, Como la canción de de Cricri, ¿no? Cricri, exactamente. Sí. Y entonces me acuerdo que había una cajita color rosa y yo dije, ¿qué hay en esta cajita? A lo mejor hay una joya. Y pues sí, había una joya emocional. Era un puñito de algodón y decía Sofía Cedas, últimas lágrimas que enjugué Ah, qué de bien. mi amado Guillermo. Ah, o sea, ¡Wow! muy poético, ¿ah? Sí, y me pegó mucho porque ese momento de la muerte que se estaba sucediendo y que ella le enjugó ¿Quién sus falleció lágrimas. primero? ¿Él? Guillermo tenía 54 Oh, años qué joven. de pulmonía, Ujú. era un gran fumador de puros y muere y además con esta revelación, tengo un hijo con otra mujer. Wow, así como de telenovela. Y Sofía Seda se da la tarea de buscar a mi padre, Sí. adoptarlo y criarlo. Lo mandó a la escuela de la Madre Jovita, que también ahí lo vamos narrando. Fíjate nada más, sé que fue a dar a una escuela confesional, Rach. Sí, sí, sí. Por eso decía que para que estas acuarelas sucedieran, tuvieron que pasar esos 2 eventos. Uno ordinario, como es la muerte, pero lo extraordinario es las personas que tienen esa gran bondad y corazón, como Sofía Cedas, de verle el lado bueno a algo que aparentemente es malo, y además de querer a mi padre y crearlo como su Y en propio una hijo. época social donde los prejuicios No, eran bien no, fuertes, ¿no? fue una época terrible, ahora ya no, No, pues, ahora todo ha ya, cambiado. exactamente, pero en aquel entonces Sofía Seda se enfrentó también al disgusto familiar, porque cómo iba a adoptar a un hijo Fuera de que matrimonio. además fuera de matrimonio, que además era como pues una pequeña o gran traición, una travesura fuera de lugar, que además eso era muy común, pero no se decía,
Sí, se guardaba Se con guardaba hermetismo. silencio Sí, porque era mal visto. así es. Y Sofía, con ese carácter que tenía, salvó todo eso y dijo, pues este es el hijo de mi amado Guillermo y yo lo voy a querer como si fuera mío. Ahora fíjate que ha habido mucha controversia. En el libro de Marcelino López dice que es un niño adoptado, pero no se sabe bien cómo estuvo el asunto. Esto que te cuento, no solo te lo cuento, sino está el testimonio de que Sofía Sedas y la abuelita de mi padre lo entrega y dice que pues ella es una persona humilde y que estará en mejores condiciones con Sofía Sedas. Entrega al niño y hay todo un texto de 2 hojas Pero donde fíjate que, sucede eso. yo te agradezco que nos des esa primicia, ¿no? De ya ir con pormenores acerca de cómo se dio ese acercamiento Ah, sí, de Alberto hacia su padre y hacia la mujer que lo va a abrazar con acoger. cariño, ¿eh? Claro, es que esto no existiría si Sofía Sedas no Qué toma bien. esa decisión. Eso es lo más sobresaliente. Sí, y lo bueno es que también mi padre platica toda esta historia en su libro, o sea, hay un testimonio. Sí. Pero lo mejor de todo es ahora con estas nuevas tecnologías que me hice mi examen de sangre, o sea, porque se ha puesto en mucha duda que es hijo de Guillermo, ¿sí? Y me hice mi examen de ADN y ahora te muestran un mapa y todos los que nos hacemos la prueba de sangre y te dicen, aquí hay un pariente tuyo en segunda generación, en tercera generación, en cuarta generación, y aparezco que estoy emparentado con los Sedas. Mira, O sea, no cabe duda, digo, ay, ese señor es Sedas. Algunos ya no llevan el apellido, pero el mismo sistema de sangre te dice, en cuarta generación por el apellido Sedas, o ah, por mi madre por el qué apellido interesante, Alarcón, ¿no? Y las González. cosas que tiene el destino preparado, ¿no? Ajá. Y ahora que he dado de alta en el Facebook a muchos Sedas, ahorita en el Día del Padre aparece la foto, dice, la foto de mi padre y de mi abuelo. Ay, le digo a mi madre, mira madre, este señor se parece a mi papá. Ah, y entonces le pregunto al pariente Sedas que vive en Cancún, oye, ¿y tu papá será que era Alfonso Sedas? Sí, mi abuelo, dice, es mi abuelo. Y le digo, es que tu abuelo y mi padre eran medios hermanos, porque Guillermo tuvo otro hijo en San Andrés Tuxtla, Fíjate nada más. que, que tampoco, que sí, los dos son reconocidos porque llevan el apellido Sedas, Ahorita que estás citando a tu ajá, mamá vive, ¿verdad? Y acaba de cumplir, a tiene 90 90 años. Le años. mandamos un saludo a tu mamá. ¿Cómo se Sí, encuentra? se encuentra bien, ya cansada la Pero edad qué bueno que está ahí a tu lado, ¿no? va cansando, pero nos la pasamos muy bien, es una gran lectora. Y, Perfecto. y- Ahora, también quisiera hacer la pregunta una vez más para que nuestro público vaya conociendo a Alberto Sedas, los que por primera vez están teniendo este contacto. ¿Cómo surge? Ya nos has dicho que Ernesto García Cabral lo lo lleva. apadrina, se lo Ujú. lleva a la Ciudad de México. ¿Cómo surge la vocación en ese contexto social y económico en el que nace Alberto y va creciendo? ¿Cómo surge la vocación de pintor en él? Fíjate que, bueno, yo digo que para que mi padre empezara a pintar, hubo que tener unos recursos, Sí, porque pues cuando no hay recursos, no puede surgir esto. Eso es algo también muy importante decir, el fomento al arte. Y seguramente cuando ya estuvo en casa de Sofía, que tuvo un cuaderno y pinturas, pues mi padre empezó a pintar todo lo que veía y se siguió pintando porque o encontró sea que una ahí manera de, fue descubriendo él mismo su vocación. claro, porque fue una manera de plasmar todo lo que veía. Digo, todos los niños pintan, porque es lo primero que se les da, unos colores y un cuaderno, pero algunos lo dejan en alguna etapa de formación y algunos continúan. Y cuando mi padre llegó a México a la escuela, pues le pareció fascinante. Uno está rodeado de maestros de primer nivel, ¿Qué escuela era? muralistas, ¿Qué la escuela? escuela La Esmeralda. Ajá. Pero le tocó una época muy rica,
de pintores, de muralistas, de intelectuales, y es una época de formación, pues, de una tendencia comunista. Sí. Todos estaban inmersos en ese... ¿Recuerdas algunos nombres de los compañeros? De sus maestros. Sí, y maestros. Bueno, mira, acaba de morir Melchor Peredo. Sí, caray, que lo conocimos. Que un gran muralista, y con él tenemos una anécdota, pero bueno, es parte del final, pero la anécdota, ellos fueron compañeros, y también vino a visitar a don Guillermo Landa, y le gustaba venirlo a ver porque también fue de sus contemporáneos en México. Y don Guillermo Landa tenía por música de su celular La Internacional. Ah, qué bien, qué bien. Oye, sí. Y Melchor Peredo también casi 100 años, ¿no? Sí, 99 años. 99 años, qué maravilla. Un gran muralista. Y bueno, y los intelectuales de la época. Entonces mi padre estaba fascinado en la Ciudad de México. Y allí hay un texto muy importante que dice que el doctor Begui Gómez quiso acercar al público huatusqueño al arte. Sí. Y viene un texto que habla sobre la Universidad Veracruzana que estaba avalando, y mi padre fue su primera exposición en Huatusco. ¿Aquí fue? Sí, en ese lugar que es donde ahora está Coppel. Creo que ahí atrásito estaba el centro universitario, algo así. Ya. Y mi padre se siente muy orgulloso que su madre pues fue a su exposición. ¿No era el aula universitaria? El aula universitaria. Sí. Fíjate, ahorita mi mente inmediatamente buscó en la información el aula universitaria. Fue el primer lugar donde estuvo el aula universitaria y después pasó a la Avenida 2. Y él ahí expuso y se siente muy orgulloso que su madre estuvo en esa exposición. Ah, o sea, sí estuvo presente. Estuvo presente, y en ese entonces ya mi padre, poco tiempo después, ya le ofrecen dar clases en el IMSS de Córdoba, porque el IMSS no solo eran los consultorios y los médicos, tenían alberca en la Ciudad de Mexicano del Seguro Social. Exactamente, teatro, daban muchas clases para no solo curar el físico, sino también curar el alma, digo yo, porque... Y entonces mi padre llegó a la ciudad de Córdoba, y al poco tiempo, después de la exposición, murió Sofía Cedas. Mira, en 1964. O sea que ella pudo ver todavía ya su vocación de él definida. Exactamente. Y ahí es donde entra este otro gran amor, que mi madre fue el único telegrama que le mandó de condolencia al maestro Cedas, que era su maestro de pintura. Ya. Y yo digo que Sofía Cedas hizo el enlace entre mi padre y mi madre, porque gracias a su muerte hubo un mensaje de condolencia y ellos se conocieron. Oye, Claudia, y ya que estamos aquí en esta exposición, y en un momento, pues conforme vaya desarrollándose el programa, nuestro director va a hacer un recorrido con las cámaras, también de los cuadros que tenemos aquí a nuestras espaldas. ¿Cómo definir? También me surge esta pregunta, ¿cómo definir el estilo de pintar de Alberto Cedas? Pues yo creo que es costumbrista, definitivamente. Sí. Porque así como es acuarela, o sea, tampoco es el óleo, es que lleva más tiempo. La acuarela, así como lo vas haciendo, ahí va quedando, no tiene manera de hacer muchas correcciones. Es pues un tanto impresionista, si tú te das cuenta, esboza, colorea. Sí. Y bueno, pues todo lo que son la luz y la sombra que le va dando perspectiva, fondo, luminosidad. ¿Cómo trabajaba Alberto Cedas? ¿Cuáles eran sus horas de trabajo que dedicaba para su obra? Bueno, ¿en qué espacios? A mi papá le gustaba salir y sentarse en la banca y decir, a ver, voy a pintar el kiosco o pintar la iglesia. Se iba a la Alameda, ¿no? Sí, aquí en Huatusco, en Jalapa, pues también. ¿Así hacía? Hacía recorridos. Siempre era en vivo y en directo. Sí. Porque así era la acuarela, ¿no? Y era el momento, la luz.
todo eso. Y pues recorrió la República Mexicana haciendo exposiciones y pintando. Si hubiera que clasificar la obra de Alberto Sedas, por ejemplo, ya ahora nos estás permitiendo Ujú. que conozcamos más a fondo, más directo, más a detalle, lo que pintó y plasmó acerca de nuestro querido Huatusco, así como también en años anteriores nos han presentado ustedes la obra internacional de Alberto Sedas. ¿Cómo habría que clasificar los temas en su obra pictórica de Alberto? Bueno, pues una, Hablabas por de ejemplo, es la Huatusco. Huatusco. Otro es de Veracruz. Hicimos una exposición en la Pinacoteca A ver, háblanos de eso. y ahí fue el tema Veracruz. Eso. Desde el norte hasta el sur. Ujú. Había ríos, mar, Ah, qué bien. ciudades muy bonitas. Es Me otro agrada tema, saber eso. sí. Ujú. Luego está el tema de las iglesias, Que Oaxaca, háblanos. Ciudad de México, Chiapas, y en todas son iglesias. Bueno, paisajes naturales, pero esa es otra exposición. Y sus viajes al extranjero, que estuvo en Rusia, Europa, Estados Unidos. Y bueno, todo esto lo promovía con turismo de federal o turismo del estado. Porque estaba en conexión, ¿verdad? Y con Sí, sí, ellos, ¿no? porque hacer un viaje en aquel entonces era carísimo y él veía la manera se llamaba el embajador del color Así de ah, México en el qué extranjero, bien. y entonces era muy bonito que las personas veían, pues cómo es Huatusco en Alemania, ¿no? O en España, y iba a esos lugares y él pintaba y se traía acá pues lo que había pintado allá. O sea, no con fotos, sino con pues su apreciación artística en la acuarela. Ahora bien, fíjate ya cómo hemos ido trazando las vertientes temáticas y de investigación en la obra de Alberto Sedas. Yo te mencionaba a propósito de las cartas que has ido descubriendo, ahora que has tenido el acceso a los archivos de tu familia, pues que habría que ir explotando esto del género epistolar. Pero fuera de cámaras y de micrófonos, le quiero decir a nuestro público que con Claudia también le he venido insistiendo en que hay un eje temático, una línea de investigación de Alberto Sedas a trabajar y darlo a conocer en su momento sobre su labor periodística. ¿Te acuerdas que te platicaba y le comento al público? Yo lo recuerdo escribiendo artículos periodísticos con su narrativa propia, con su estilo propio en periódicos como el Diario de Jalapa, El Mundo de Córdoba. Sí. Eh, Platícanos cómo surge esa vocación, aparte de que era un lector muy fuerte, yo tuve la oportunidad de conocerlo y conversar con él, pero ¿cómo fue surgiendo? ¿Qué recuerdas de esa inquietud por escribir para la prensa, Yo como recuerdo, articulista? sí, yo recuerdo la máquina de escribir, Eso, que era un aparato pesado, duro de pesado, ¿verdad? Sí, teclear y siempre el sonido, sí, sí me pero se acuerdo de eso. apasionaba por escribir sobre temas, pues temas nacionales, en dado caso si era de Huatusco, Córdoba, sobre la situación. Era muy apasionado de la política, de la economía, Claro, y también de alguna manera tocaba temas importantes. Por ejemplo, cuando él llegó a Huatusco, que nos venimos de la Ciudad de México a Huatusco, yo tenía 7 años, y se daba cuenta que el Teatro Solleiro, que era un lugar que había sido muy importante, estaba destruido como bodega de café, háblanos de eso. y él con Luis Alarcón, Miguelina, Julio Oviedo, otras personas La hicieron un Asociación comité, Esperanza Martínez, ¿no? la Asociación Esperanza Martínez, Ujú. y fue un grupo muy activo para pedir recursos. Mi padre, estuvieron ahí con Sabludovsky, con la maqueta, ya ¿A estaba la cómo? maqueta, fueron a ver a Echeverría que les tocó y pues prometían recursos que no llegaban. Ya posteriormente
O sea, fue una especie como de gestor social también, ¿no? gestor cultural, Y cultural social. también, sí. Estaba muy interesado en, pues ya que había estado en la Ciudad de México, pues que el pueblo de Huatusco tuviera más cultura. Qué bueno, ¿no? Y Y ahora, en ese terreno de lo que yo decía de la función y el desempeño periodístico, bueno, estaba yo comentando, su, era una persona, me consta, de que leía mucho. Esto lo tiene que saber el público. Y con la anuencia de Claudia, porque también le he insistido mucho eso, quedó un proyecto inconcluso y por ahí debes tener, búscalo ahí en tus archivos. En aquellos momentos yo llevaba a mi padre, que era muy amigo de él. Me acuerdo que me dijo mi papá, llévame, porque vamos a tener varias sesiones con Alberto para hablar sobre historia de México. Fíjense nada más, sobre historia de México y sobre la historia de Huatusco y de Veracruz. Y yo lo llevaba, se reunían al filo de las 7 de la noche en la casa de Alberto, lo que hoy es la casa la la familia. casa bellísima, Sí, ¿no? sí. Que tiene Claudia, y que ahora con el servicio turístico de hotel, de posada, pues se embellece más la casa. Y pues ya cuando tenía que pasar por mi padre, pues eran como las 9, 9:15 de la noche. Entonces, ahí hay un proyecto que quedó inconcluso porque decía mi padre que tenía la inquietud, tu papá, de que eso se constituyera en un libro. Y ahí en tus archivos, en la bodega, deben de estar los cassettes, porque en aquellos momentos Sí. eran los cassettes y Alberto sacaba su grabadora. Eso me tocó verlo. Eh, ¿Qué es lo que le apasionaba de la historia a tu papá? Bueno, Santana. Eso. Santana le apasionaba. Ajá. Sí, Este, y bueno, la historia de Veracruz, la historia nacional. Hay libros de Santos, hay un político Santos, un libro de este tamaño. sí. La historia Gonzalo N. Santos. Gonzalo N. Sí, ya Santos. recordé. Sí, Ujú. sí, sí. Pues mucha historia, definitivamente. Hay una bibliografía que conservas de tu Sí, papá. Todo. todo. Yo creo que a mi abuelo también le gustaba porque tenemos la colección de Historia de México de 1800, una gran historia de México, Tendremos que hacer un programa posteriormente de sobre la obra libros bibliográfica que y conservas de libros y de antiguos. libros Sí, antiguos, sí, ¿no? sí, hay que hacer una. Que hay que rescatarlos. Muy bien. Ahora, volviendo a la exposición, insisto, la cámara de Huatusco TV va a ir haciendo un recorrido sobre los cuadros que aquí están expuestos. Esta exposición termina El domingo, el propiamente, domingo sí, 29, ¿no? 28, 28, 28, 28. 28 cerramos con la ¿Qué tiempo maestra. lleva la exposición? Pues un mes, abrimos el 31. Sí. Porque se conmemora el 1 de junio, 33 años de la ausencia de mi padre. ¿Cuántos? 33 ¿Ya años. transcurrieron? ¡Qué 33 años. barbaridad! Y entonces, algo que menciono en la inauguración es que, pues yo soy una testigo muy importante de la vida de mi padre. Digo, mi madre también lo es, pero ya tiene 90 años. Sí. Pero yo recuerdo haber vivido con ellos desde pequeñita, que te comentaba, en la Ciudad de México, Sí. que no iba al jardín de niños, me llevaban a hacer las antesalas a la Cámara de Diputados, senadores particulares, Televisa y no sé cuántas, porque mi papá quería promover y darse a conocer como artista y que nos llevaban porque no tenían con quién dejar a los niños. Entonces yo recuerdo a mi padre siempre corriendo con un cartapacio de acuarelas para vender y mi Te madre llamas acuarela, ¿verdad? me decía acuarela de cariño y a mi hermano óleo. O sea, él los bautizó a ustedes. Sí, y a mi madre con las tortas y con los niños La cargando Tovarich. la Tovarich. Cuando se fue a Rusia fue Ajá. que le puso la Tovarich, porque además mi madre fue su gran
inspiración y su gran compañera de lucha y de todo. Fue una mujer que estuvo a su lado en Sí, todos mejor. sus proyectos. Decía que le tenía que hacer un gran monumento porque fue una gran mujer para él. Sí, sí, Sofía Cedas y mi madre fueron mujeres me para consta él, eso. sí, muy, muy importantes. Y decía mi padre que si volviera a nacer haría todo igual, menos tener hijos. Porque los hijos le desviaban un poco de Sí, su camino y sí, de su claro. sueño. Nosotros faltamos a clases en varias ocasiones porque decía mi padre, hay un viaje. No, vas a aprender más en el viaje que quedarte en una aula por un mes. Y Los pedía, viajes y ilustran. pedía permiso y nos llevaba de viajes. Y entonces, y además era un padre que su trabajo estaba en casa, bueno, que daba clases. Esa fue la mejor temporada cuando Bravo Garzón Roberto Bravo Garzón, y rector de la Universidad sí, Nacional. acogió a muchos artistas y tuvo una buena idea de que llevar el arte no solo a la capital de Jalapa, sino a las ciudades Además pequeñas. era conocedor sobre arte y cultura, ¿eh? Sí, Coatepec, Sí. Jico, Naulinco, y entonces mi papá pidió Huatusco. Le dan las clases y daba aquí clases a los niños. Pasaron muchísimos niños en su Estableció como clase. una escuela, ¿verdad? Sí, ahí en la casa él puso en Sí, un lo espacio de la recuerdo eso. casa y fue la mejor parte de mucho trabajo porque ya tenía como un sueldo fijo. Es Bueno, en lo del Seguro Social también, también. pero, pero en la Universidad Veracruzana pues era mucho mejor. Ya nos pudo mandar a estudiar a Jalapa y hubo una mejor temporada, ¿no? Muy bien. Con las clases de la universidad. Ahora, va una pregunta que también considero nodal en esta recta final que vamos teniendo de la entrevista. Em, ¿Qué le dirías al público de por qué adentrarse en la obra de este pintor llamado Alberto Cedas? Bueno, porque dejó un testimonio. Ajá, O sea, mucha gente pinta, pero esto es un testimonio de ese Huatusco que ya se nos está yendo. eso, Si no lo cuidamos, eso. si Sí, no lo procuramos, claro. pues ya aguas cristalinas cada vez menos y hay una devastación que va a ocasionar que haya menos agua. O sea, no nada más es lo bonito de la zona, sino los recursos naturales que tiene y que tenemos que cuidar y conservar. Y también pienso que, porque a algunas personas les puede gustar o no gustar, pero dejó un testimonio por escrito de su libro de esa época de Huatusco y deja sus acuarelas de esa época del siglo pasado, que la mirada de un artista mirando a su México, a su Huatusco, y mira que Huatusco tiene al gran caricaturista García Cabral, que por eso inició con ahí, en estos recortes periodísticos. Hay una semblanza Ah, de Alberto Cedas, o sea, una narrativa, un texto, cuando se entra a esta sala de exposición, que me parece también importante porque traza las líneas fundamentales de lo que se va a encontrar. sí, es muy bonita. Ah, Tiene cuatro textos, todos me gustan. eso, Esperemos que luego los pase para que la claro, gente los lea. claro. Y también en las cuestiones periodísticas, pues ahí puse a Ernesto García Cabral porque es un personaje muy, muy importante. En esa nota periodística habla de que en aquel entonces, hace 60 o 50, sí, hace como 60 años, estaban hablando de hacer el Museo Ernesto García Cabral por la importancia. Pero bueno, eso no ha sucedido porque los ayuntamientos nunca han tenido gran importancia en ese tema. O sea, es nuestro personaje más importante, García Cabral. Sí. Y, y ni siquiera en el museo de la ciudad hay una historia de García Cabral o una reproducción de su obra y una historia. Bien, ahí está una Y invitación para entonces la autoridad, ¿verdad? los Para que lo niños hagan, ¿no? no saben
que aquí vivió un gran personaje llamado García Y Cabral. además es un gran referente para Alberto. Y claro, y para Alberto Sedas también. También en el otro artículo puse que ahí mi padre empieza a hablar de la Hostería de la Paz, que así llamó ahora yo la llamo Posada Galería Alberto Sedas, pero la Hostería de la Paz fue cuando nos venimos de México a vivir a Huatusco, y él traía amistades de la Ciudad de México a hacer turismo rural, se los llevaba a la Cuchilla, a la Aventura, a caminar, a meternos al río, al agua, Oye, y para hubo un conocer. tiempo, ahorita estoy recordando que puso un restaurante ahí en tu casa. No, es que mi mamá era la que ¿Era la que cocinaba? cocinaba tlatonile, chicatanas, todas las flores, Ajá, y la gente de México venía y le encantaba. fíjate. Y además entonces ponía su galería para que los turistas, amistades de él, compraran alguna acuarela y se llevaran una acuarela de Huatusco. Oye, qué bien, qué bien. Bueno, Se aprovechaba todo ahí fue además. un gran luchador. Sí. O sea, de que buscó y buscó porque había que sacar a una familia por delante y compaginarlo con sus sueños. Yo digo, quería ser artista y no quiso morir en el intento. Realizó su sueño, realizó a su familia, y realmente, como leía mucho, también en esa última parte yo dije que mi padre saboreó hasta la última gota que le puede ofrecer la vida, como fue el amor, la belleza, la bondad y la verdad. Y también se hartó de toda la hiel que destila el mundo y sus demonios, La pobreza de condición humana. porque no podemos pensar ni hablar de seres humanos, digo, personas que destruyen su entorno, que corrompen o que aniquilan, y las guerras y todo eso. Yo digo, pero ¿cómo, si nuestra madre tierra nos ofrece tanta bondad, tanta generosidad con el alimento y todo? ¿Cómo puede haber personas que destruyan? Y mi padre quedó harto de eso, no solo a nivel internacional, a nivel local. Claro. Los mismos ciudadanos a veces se destruyen los unos con los otros, Sí. en todos los sentidos. Y entonces decimos, bueno, es inherente. Hay una frase de Aristóteles que me gusta y la quiero mencionar, que él decía que educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto. ¿Por Totalmente de qué? acuerdo. Porque tenemos que educar para ser empáticos con los otros, para ser responsables de nuestro planeta, para ayudarnos los unos a los otros, pero lo que sucede y ha sucedido en el mundo es que más bien es una competencia. Y bueno, ahora está el capitalismo feroz, que es mucha industria del desperdicio y de la contaminación, pero esa es otra historia. Yo lo que decía es que ante esta situación de todos los seres vivos, que es inherente a nuestra condición, que todo lo que un día comienza, termina, o si nacemos, morimos, pero que Alberto Sedas sí supo su fecha, 1 de junio de 1993. Muy bien. Y que a 33 años de distancia, a mí me gusta saber que mi padre se elevó a la cuarta potencia. ¿Por qué cuarta potencia? Porque tiene 4 nietos y cada nieto tiene destellos de aficiones y de intereses que mi padre tenía. Qué bien. Por ejemplo, tiene una nieta que estudió licenciada en comunicación con especialidad en periodismo por la UNAM, y mi padre le fascinaba hacer periodismo. Fíjate, ahí está lo que hablábamos. Tiene otra nieta que está por titularse de la licenciatura en teatro, y a mi padre le gustaba hacer teatro y prestaba la casa para que se hiciera teatro Esa es en la otra casa. faceta Sí. que habrá que estudiar. Esa es otra faceta. Y luego tiene un nieto que es licenciado en fotografía, porque le heredó la estética, así como mi padre. hijo? Sí, veía la estética de voy a tomar esta. Es mi tocayo, ¿ah? Daniel, sí, voy a tomar este ángulo o esto de ver
cuál es la mejor estética para hacer la acuarela, ahora mi hijo lo hace en ¿Cómo se fotografía. diversificó la vocación de tu padre Cada- en ellos y se vio reflejada Cada en ellos, nieto ¿no? tiene un rasgo de él. Y con el mayor, que fue con el que jugaba a hacer caminos y puentes en la casa, que siempre estaba en construcción y siempre había arena, grava y varilla, él se convirtió en ingeniero civil y yo pienso que mi padre, si hubiera tenido otras posibilidades, hubiera sido arquitecto. Ah, bien. Porque le encantaba estar haciendo remodelaciones en su casa y ahora esa gran casa que tenemos, que no fue la casa que recibió mi padre hace 60 años, pues es mucho su esfuerzo, su trabajo, y para dejar también a su gran esposa amada, mi madre, con una situación económica pues protegida, ¿no? Porque, y a nosotros nos dio educación, y no solo una educación de mente, sino también de corazón, porque nos hacía muy empáticos con las personas. Y es así cuando podemos terminar esta relación. Muy bien, Claudia, pues muy agradecido por esta invitación que te hicimos y que aceptaste. Y pues yo le quiero invitar a nuestro público que, bueno, les comento que vamos a hacer ahorita un recorrido, ella y yo, y el director general y su colaborador van a ir haciendo un recorrido para que ustedes, el público que está detrás de las cámaras, pueda ir apreciando estos bellos cuadros y de esa manera pues se constituya en una invitación constante para que puedan también visitar la casa de Claudia y ahí con mayor lujo de detalle pues abrevar de todo esto que quedó como legado de Alberto Sedas. Por hoy ahí nos vamos a quedar agradeciendo una vez más a Casa de Cultura, a la señora Esther Garfias Fuentes, a la doctora Edith Toriza Costa, pues su gran disponibilidad, el beneplácito para poder llevar a cabo el programa, a nuestro apreciado Boni también que nos permitió entrar a estas instalaciones. Y como siempre me gusta decirles cuando va finalizando el programa, no se les olvide que el programa de Conociendo Huatusco son los viernes de 9 a 10 de la noche. Hoy hemos estado aquí en un programa especial, como así va a estar sucediendo, porque lo amerita la ocasión, pero le digo una cosa, no se lo olvide. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Hasta pronto. Es importante que la gente sepa que hay un QR en nuestra página. Busca Alberto Sedas y va a encontrar un QR donde viene toda la información. Viene una semblanza que él mismo escribió en su libro. Y me gusta mucho lo que dice, por ejemplo, Abel Trejo del Diario de Jalapa. Dice: Alberto Sedas es un enamorado del paisaje y un cantor de la naturaleza. Si pretendiéramos significar con palabras la esencia de su plástica, tal vez pudiéramos decir: una pintura que descubre el encuentro del mundo que nos rodea y que enseña a encontrar en el detalle la poesía esplendorosa de la vida. Hermosa. Y también dice: Alberto Sedas ha hecho del pródigo paisaje de su estado de Veracruz un álbum de estampas en acuarela que bien puede constituir una geografía turística y pictórica de su entidad. Eso es muy bonito. Bueno, estos dos también me parecen muy hermosos porque hablan del Huatusco. Nací pintando y moriré pintando, dice Alberto Sedas. En 50 años de trasegar por el mundo, nos ha entregado sus bellas acuarelas. Nació en Huatusco, Veracruz, que la llamaban la ciudad de los pianos, y tal parece que de ahí proviene que Sedas traiga la música por dentro. Pero no solo por dentro, la música le sale en cada poro de la piel y él la plasma en sus cuadros. Hombre inquieto y vital, quiso ser sacerdote en un tiempo y ha terminado por ser militante del PSUV. Se considera con suerte. Después de brincar entre 1000 empleos, terminó en lo que verdaderamente siempre quiso ser: retratista del paisaje que le ha hecho conocer su vida vagabunda.
Esto lo dice Magdalena Saldaña de Revistas de Revistas. Yo creo que aquí resumimos toda la obra y vida de Alberto Cedas. Entonces vamos a hacer un recorrido ahora, vamos a hacer un recorrido con la cámara y los micrófonos para que se haga el marco de referencia, lo visualice el público de lo que ha sido esta exposición. Esta foto en 3 etapas de su vida, de niño haciendo su primera comunión, de joven y ya de adulto, no muy adulto, pero bueno, ahí está. Quise poner la foto con mi madre, están en una fiesta ahí, los dos muy contentos. Y aquí me puse yo con mi hermano en una entrevista. Ahí apareces, ¿eh? Sí, apareces ahí. En una entrevista que le hizo Guillermo Ochoa. El programa Hoy Mismo, que era un programa matutino. Allí fue a invitar a una exposición que hizo en México. Ajá. Y terminó hablando de Yanga. Eso Mira. estuvo muy sea, interesante. Iba combinando con la historia. Sí, siempre el libro que estaba leyendo en ese momento, y me acuerdo que terminó hablando de Yanga. Aquí está con Lolita Ayala. Mira, también ahí tiene acuarelas porque está promocionando otra exposición. Muchas noticias en pocas palabras, decía Lolita Ayala. Lolita Ayala. Aquí está... ¿Estos son artículos periodísticos, Claudia? Sí, fíjate que tenemos muchísimos. Ya todo lo vamos a subir a su Instagram, sí, para que ya no tenerlo guardado, sino que ya se dé a conocer. Aquí habla de que iba a exponer en Jalapa en 1970. Aquí, esta es una exposición en la Capilla en Córdoba. Este texto está hermoso. Cedas, acuarelista huatusqueño, dice: hará de su casa la hostería de la paz. Estimulante visita del licenciado Murillo Vidal. Expondrá en Chicago, Montreal, Osaka y Miami. Severas críticas al pintor José Luis Cuevas. La pintura debe despertar el deseo de amar a la vida. Y bueno, y ahí se pone Bueno, déjame decirte y decirle al público, este artículo periodístico es de una gran importancia porque fíjense que el que hace el artículo es José Luis Hernández Sosa. Él fue profesor normalista y fue un gran reportero. Muchas veces vino a Huatusco a hacer reportajes de carácter social, político y cultural. El profesor José Luis Hernández Sosa pasó la mayor parte del tiempo como articulista y reportero en el periódico El Dictamen de Veracruz. Entonces, esto adquiere un valor muy importante que hay que conservar. Sí, fíjate, también, bueno, este es del director Manuel Horta. Claro, de Revista de Revistas. Revista de Revistas. Aquí viene, en el IMBAL siguen imperando todos los vicios del burocratismo. Ajá. Dice: el licenciado Echeverría mandó arreglar el solleiro, fueron los técnicos y todavía lo están estudiando. O sea, después de 2 años, Huatusco recibirá la inútil armazón, pero de nada sirvió porque el INBA no proporcionó a los expertos. Bueno, hacía críticas, definitivamente. Una obra de arte se echa a perder por la desidia de esos irresponsables burócratas. Y aquí aparece ese periodista muy amigo de Ernesto García Cabral. Ajá. Y Manuel Horta, Manuel Horta tiene un libro, una invitación al público para que lea a Manuel Horta que se llama Siluetas en la neblina, dedicado a Ernesto García Cabral. Qué bien. Y aquí se aprecia también otra intervención de un derivado del periódico Excelsior que se llamaba Jueves de Excelsior, ¿no? Entonces también todo esto muy importante. Sí, fíjate, dice: en el pueblo cafetero de Huatusco, perteneciente a las 3 veces heroica Veracruz, se proyecta abrir al público y especialmente a los turistas un museo con las obras maestras de García Cabral, el genial caricaturista que durante más de un cuarto de siglo estuvo dibujando para Excelsior. Hemos recibido por conducto del conocido acuarelista Alberto Cedas el proyecto que con gusto publicamos. Oye, y ahí está apareciendo la casa, ¿no? De Cabral. Sí, ¿verdad? Sí. Mira qué bien. Era un proyecto que tenían en aquel entonces. Hay que mencionarlo. Pero para ver si algún día... mencionabas que se pudiera rescatar eso. Claro, claro, que es muy importante. Vamos a seguir aquí entonces en este recorrido. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos, bueno, estas fíjate que son unas reproducciones
fotográficas. Sí. Y porque había 2 clavitos por ahí Bien, y bien. para taparlos. Pero este sí es un óleo original. Y aquí dice, el problema normal para Memoche era la diaria subsistencia dentro de un sistema en que el artista tiene que sortear los laberintos del consumismo y la comercialización, donde para no perderse es necesario llevar el hilo del ideal y la vocación. Ahí es algo muy importante. ¿Por qué el apodo de Memoche. Memoche? A ver. Fíjate que mi abuelo, Guillermo Sedas Cora, pertenecía a un grupo de hombres altruistas en Huatusco que formaron la Sociedad de Socorros y Humanidad porque ellos daban socorro a la gente pobre que fallecían pues, sus seres queridos y demás obras caritativas. Y resulta que en ese club había varios Guillermos y entonces uno era Guillermo, otro era Memito, otro era don Memo. Ya voy intuyendo, ¿no? Y a mi abuelo le tocó Memoche, no sé si por algo argentino, Memoche. Y a lo mejor porque era fornido, Bueno, después fue de muy buen comer y se puso así grande. Sí. Él era de Puebla. De Puebla, Mi abuelo era de Puebla y esa es otra historia de cómo mi abuelo Atilano Sedas fue a estudiar a Puebla. Hay que rescatar el edificio luctuoso de Socorros de Humanidad. Hay que rescatarlo. Ahorita que llegamos aquí al final, Bien. te comento. Aquí viene Huatusco, pequeña ciudad enclavada en las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, que tiene como máximo pilar el pico de Orizaba y sus amplias casas de rojos tejados. Te voy a leer solo 3 palabritas. Y así es una vista de Huatusco a la lejanía, y aquí ya Huatusco más cercano. Aquí también solo leo, dice Alberto Sedas, no olvida su origen ni extracción pura del pueblo. Más aún en sus jocosas y melancólicas conversaciones, no exentas de ingenio y profundidad, nos recuerda, nació en el edificio de panaderos, dice, y ya un poquito habla sobre la política de ese entonces. Ya. Por eso vienen aquí unas mujeres vendiendo su mercancía, ¿verdad? ¿Dónde están ahí? Parece ser que Los Álamos, pero Los Álamos. podría... Aquí abajo, ¿no? Sí, sí, Mira. sí. Y aquí puse esta acuarela que me gusta mucho porque es una ventana. Y supongo que el pequeño bebé estaba... La gente tenía muchas flores en Huatusco. Pero además el pintor tenía que plasmar hasta los detalles. Sí, sí, bueno, aquí lo pongo como una manera de que ahí había nacido mi padre. Y este es el cuadro que veíamos al inicio del programa. Sí, dicen, en la región no faltaron los estampidos de las balas de cañón en la barranca de Jamapa, disparadas por las tropas al mando del célebre Guadalupe Sánchez. Fíjate, quien, benigno para el retrógrada burgués y terrible situación para el opositor, con sus continuos saqueos y violaciones, dejó huella imborrable en el lugareño. Fíjate, yo si no leo estas notas históricas, no me imagino que Huatusco hubiera padecido incendios, Sí. Pues cosas terribles. Pero qué bueno que rescataste estos textos, ¿no? Sí, 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 la verdad, dice, ocurría que como en otras casas de las católicas familias de aquel entonces, estaba prohibido por el gobierno ejercer el culto religioso y oficiaban la misa disfrazado un cura que se dirigía a los fanáticos fieles con encendidas oraciones y al grito de Viva Cristo Rey, imploraban al Señor la pronta muerte del entonces presidente Álvaro Obregón. Sí, es el conflicto religioso que se vivió en Veracruz después del movimiento cristero. Sí, eso es un tema muy interesante. Aquí tenemos el lugar es ideal para desarrollar las aptitudes del artista, no solo por las naturales bellezas de sus alrededores, donde el clima serrano da los colores de la vegetación típica de la zona, toda una gama de verdes que van desde los sombríos de los álamos y cedros que cubren los plantíos de café. Muy bonito, va haciendo una descripción. Ese cuadro de arriba me gusta mucho porque describe muy bien y presenta la imagen de los caminos vecinales, que así se le llamaba en Huatusco, los caminos vecinales. Y ahí ves los plátanos, los árboles.
esta iglesia que se ve es la del Tepeyac, que está allá abajo. Mira. Uh-huh. Aquí está una dice, la parte alta del pueblo es coronada por la vieja torre de Santa Cecilia, donde las ruinosas paredes sostienen el alto campanario del reloj. Yo creo que ya el reloj no existe. Sí, se echó a andar, se volvió a echar a andar, acaba de fallecer el que volvió a echar a andar el reloj, pero sí está ya funcionando, ¿no? Y bueno, ese es otro tema. La iglesia de Santa Cecilia es muy, muy importante, pero no se termina de mejorar su estructura, ¿verdad? De ahí viene una denominación de que es un templo inconcluso. Sí, pero podría estar en mejor condición. Claro. Aquí dice, Alberto Sedas siempre tiene un pensamiento cariñoso hacia la imagen de doña Sofía Sedas, quien no solo le dio un hogar con afecto y ternura, sino también los medios acogedores para su realización. Y esta es una acuarela de una parte de la casa. Es donde está la sala. La sala, sí. Aquí tenemos el jardín de la casa. Aquí es donde menciona que durante su niñez asistió a la escuela confesional de la Madre Jovita, donde se entremezclaban los temas de historia, geografía y demás materias económicas. Menciona al padre Trejo, ¿no? Sí, dice, dar al padre, exactamente el padre, quien al correr de los años no tan solo llegaría a reprender desde el púlpito, sino a excomulgar a nuestro personaje. Esta es una composición del Pico de Orizaba, Ecatepec, Santa Cecilia y la Flor del Café. Me gusta mucho. Menciona al doctor Luis Vega, ¿no? Sí. Sí, qué interesante que lo conocimos a él y a su familia. Dice, quiso empezar por proporcionar cultura al pueblo, creando para ello el aula universitaria de Huatusco, dependiendo de la Universidad Veracruzana. Este centro tenía como objetivo ser el receptáculo de inquietudes artísticas. Fíjate qué bonito. Sí ha habido gente interesada. Sí. Y esta, que también es muy bonita, dice, las acuarelas nos han dado un mundo de belleza total, permitiéndonos conocer el amplio solar veracruzano, los diferentes estados de la República y trasponer las fronteras, llevando como embajadores la esencia de nuestro México, que cada día se nos escapa más por la irresponsabilidad de nuestros gobernantes. Bueno, siempre había un belleza toque. del hábitat natural, ¿Verdad que sí? ¿no? A mí me encanta. Estas son unas fotografías en blanco y negro de su nieto, que él mismo reveló, del nieto Guillermo. Aquí hay una parte de Socorros y Humanidad que es quiero... Es importante que nuestro director capte con la cámara esta fotografía. Esta fotografía está como el centro a donde iban a estar pues toda la eternidad los miembros de Socorros y Humanidad, pero a través de los años se ha visto que no solo no tiene mantenimiento, sino que además ya pusieron tumbas alrededor que se dificulta ahora darle el mantenimiento. Y el deterioro propio también del edificio se está deteriorando lujoso. Y yo quise ir para decir, oigan, yo soy la nieta, que está mi abuelo ahí, y me gustaría pues darle un mantenimiento, pero la verdad es que como ahora es tierra de nadie, todo lo que alrededor es como una rotonda de hombres ilustres de aquel entonces, y alrededor sería un jardín. Claro. Pero como ese jardín lo están vendiendo, y ya lo vendieron a muchas tumbas que rompen completamente con ese estilo y que ya no puede uno acceder, pues me han negado el hecho de darme fe. Voy a llevar mi acta de nacimiento y la de mi abuela, pues para ver si se puede rescatar algo. Pusieron ahí a Enriqueta Seara. Sí. Y la idea es que hubiera... Estaban los restos de Agustín Chicuellar, ¿no? Pero también desaparecieron los restos de Agustín Chicuellar. Pues por lo menos... Vaya usted a saber dónde está. Sí, valdría la pena poner las placas de las personas más importantes y rescatar ese como un emblema de la gente de antaño. Sí. Por eso fíjate que Están ahí las tumbas al pie de este edificio luctuoso. Está la tumba de don Román Reyes, que aquí hay una placa donde nos encontramos en los bajos del Palacio Municipal, y hacia este lado la tumba de don Rugiro Zúñiga. Yo acabo de hablar con su hijo mayor,
con Oscar, que le mandamos un saludo hasta Jalapa, y me dice que ya no están los restos de Ruggiero Zúñiga ahí, que lo sacaron precisamente porque observaron que el edificio está siendo invadido por pues propiedades particulares, ahora propiedades particulares, y el deterioro también del edificio. Entonces, fíjate qué lástima que no se respete ni la voluntad de la gente que fallece. Compran un espacio, deciden hacer una rotonda de gente que tuvo una actividad para la comunidad y ya desapareció. Por eso pienso en este último cuadro que mi padre hizo bien, en no querer tener... Esta es como la culminación de esta exposición acá, Bueno, ¿verdad? la culminación de su vida. Sí. Por eso digo que hizo... ¿Qué significa? A ver. Es el mar. Ajá. Es una marina y me gusta porque pusimos Alberto Sedas descansa en el mar de la eternidad. Ah, porque fueron depositadas las cenizas. Sí, allá. en una playa veracruzana. Bien. Y digo qué bueno, porque me da mucha tristeza ver a mi abuelo acosado por nuevas tumbas Sí. y Es destruidas, y, como dices, hasta desaparecidos. Chicuellar, ¿dónde está? Eso es una pena. Así que teníamos mucha duda de poner que integramos, pero decía, integramos en el mar. No, hombre, ya mi padre no existe, se volvió alimento. Entonces era integrar y desintegrar. Y aquí tenemos una libreta donde fue plasmando la gente. Está hermosa, pero te quiero decir, este último poema que le a ver, dilo. pusimos, es un extracto. Dilo. Dice, y hay días en que somos tan lúgubres como en las noches lúgubres el llanto del pinar. El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, y acaso ni Dios mismo nos pueda consolar. Mas hay también, oh tierra, un día en que levamos anclas para jamás volver, un día en que discurren vientos ineluctables, un día en que ya nadie nos puede retener. Es un hermoso poema de Canción de la Vida Profunda de Porfirio Barba Jacob. Claro, gran poeta y gran escritor. Porfirio Barba Jacob es el seudónimo con el que este escritor y poeta afamado, pues hizo su vasta obra, y que hay libros muy importantes que nos dejó como legado, ¿no? Sí. Es un gran escritor. Y me gustó muchísimo, para terminar, mi padre padecía depresión. Hay una historia que se cayó de un tren, se golpeó la cabeza. Hay otra historia que en esos principios años tuvo pobreza y tuvo ausencia de amor y atención, y que todo eso pudo haber ocasionado esos estados de tristeza profunda. No lo sabemos. La verdad es que luchó muchísimo, logró todo lo que quiso hacer, pero al final la propia medicación lo tenía bastante triste, ¿no? Y eran medicamentos de otra generación. Ahora creo que hay mejores medicamentos, pero ya estaba muy cansado. ¿Qué respuesta hubo del público? ¿Cómo la podrías considerar? Pues mira, me encanta. Quiero nada más leerte 2 o 3 al azar. La gente... Esta libreta es donde el público plasmó sus impresiones sobre la exposición. Miren, muchachos, jóvenes, señoras, te leo algo. Dice, hola, me parecen obras muy hermosas, parecen realizadas con mucho amor y admiración a nuestro bello Huatusco. Me gustó que plasmó el Huatusco antiguo y el actual. Gracias por representar a Huatusco de una manera muy especial. La chica Ana Jacome. Luego está excelente exposición huatusqueña, felicidades por la iniciativa de poner arte huatusqueño, que sean más repetidas ocasiones de exposiciones. Fíjate que la gente tiene interés. Dice, conocer más sobre la cultura que alguna vez tuvo Huatusco es importante y casi obligatorio para con nuestra identidad y sentido de pertenencia. Exposiciones como esta nos educan como ciudadanos orgullosos de lo que alguna vez fuimos y crea conciencia para poder rescatar todo eso que ya se perdió. Muy educativo e interesante. Gracias. Qué bien. O sea, la gente escribió y se mostró. Bueno, lástima que no la puse desde el principio porque me perdí las opiniones de los de la taza del café. Sí. Que vinieron también. Sí. La verdad, dice, me encantó la gama de colores.
la forma de sus trazos, los recuerdos y emociones que transmite, la técnica como un manejo dice, cada color. Las pinturas suelen variar, algunas expresan su vida y otras gran parte de su ser. Y lo más increíble es que se inspiró en Huatusco y fue huatusqueño, y eso es un gran orgullo. Bueno, todas están hermosas, todas las palabras que escribieron los jóvenes. Muy bien, Claudia, pues ahí hemos hecho este recorrido que nos ha permitido el director Sí. y que celebro muchísimo. Pues ustedes yo creo que ya tienen una idea, los que tienen el primer contacto con la vida y la obra de Alberto Sedas y que están invitados para que en cualquier momento, ya nos habló Claudia de que vendrá otra exposición y ahora sí con conocimiento y causa puedan venir a Huatusco a recrearse con todas estas imágenes. Por hoy ahí nos vamos a quedar y una vez más agradecidos por el favor de su atención. Gracias al director y a su colaborador, a Roberto López y a Pepe Tontle por apoyarnos en los controles técnicos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Gracias. Gracias.